Atrasos. Entendemos como atrasos aquellos importes que la empresa debe pagar a sus trabajadores como consecuencia de las revisiones salariales de los convenios. Normalmente, cuando salen publicadas las nuevas tablas salariales de un convenio colectivo, suelen hacerlo con carácter retroactivo. Supongamos que el nuevo convenio sale publicado en el mes de mayo, pero con efectos retroactivos de 1 de enero. Eso quiere decir que deberíamos haber pagado las nóminas desde enero con los nuevos salarios, por lo que deberemos abonar las diferencias salariales de enero a abril. En nóminas AG Despachos trabajamos con multivigencias de convenio, así que, según el supuesto anterior, se debe haber dado de alta la nueva vigencia de convenio con fecha de vigencia 1 de enero del 2016 y con fecha de aplicación 1 de abril del 2016, que es la fecha en la que aplicamos los nuevos precios del convenio. Es decir, iremos al convenio y en este caso tenemos dos vigencias, la del año 2015 y la del año 2016, que se aplica a partir de abril. Para calcular atrasos, accederemos al menú lateral izquierdo desde la opción de Procesos, Atrasos. Dentro de esta opción tenemos varias opciones: calcular atrasos, calcular múltiples convenios, gestor de procesos, sistema de liquidación directa, atrasos. En la primera opción de calcular atrasos, podremos dar de alta una guía de atrasos para que posteriormente la aplicación nos calcule los importes de los atrasos. Al pulsar Insertar, nos aparecerá la primera pantalla del asistente para dar de alta la guía de atrasos. En esta primera pantalla introducimos la empresa a procesar y si los atrasos corresponden a empleados asignados a algún convenio o vigencia de convenio y si afectan o no a más de un ejercicio. En este caso, seleccionamos la vigencia del convenio de la cual queremos calcular la guía. Tenemos una vigencia del año 2015 y una nueva vigencia del año 2016, pero que se aplica a partir de abril. Nosotros lo que queremos calcular son los atrasos de enero a marzo. Aceptamos y pulsamos Siguiente. Aquí nos aparecerá la segunda pantalla del asistente. Introduciremos el ejercicio y también nos pide cuál es el mes de inicio y el mes final en el que queremos calcular los atrasos. En este caso, de enero a marzo del 2016. Pulsaremos el botón de Siguiente y aquí tenemos varios apartados. El primer apartado, calcular diferencias de enfermedad, aquí podemos indicar sí o no. Si seleccionamos sí, queremos calcular diferencias de prestaciones de los periodos de incapacidad temporal. Dentro del apartado calcular diferencias de empleados que han causado baja en la empresa, también podemos indicar sí o no. Si indicamos que sí, lo que decimos al programa es que queremos calcular atrasos a empleados que hayan causado baja en la empresa.
El campo atrasos exigibles, si seleccionamos que no, significa que los atrasos corresponden a ejercicios anteriores y exigibles en periodos anteriores. En este caso, el porcentaje de IRPF que aplica la aplicación es el 15% y no se tienen en cuenta en las regularizaciones del IRPF. Si en el campo atrasos exigibles indicamos que sí, los atrasos corresponden a ejercicios anteriores y exigibles en el ejercicio actual. Y para los atrasos correspondientes al ejercicio actual, por lo tanto, el porcentaje de IRPF que se aplica es el del empleado. Y en las regularizaciones de IRPF se incorporan como base de IRPF y retenido del ejercicio actual. En el apartado calcular bases de cotización en periodos de IT podemos indicar también sí o no. En este caso, si indicamos que no, las bases de cotización de periodos de IT no se tendrán en cuenta para el cálculo de atrasos y tampoco se calcularán diferencias de prestaciones de enfermedad. Si indicamos que sí, las bases de cotización de periodos de IT se tendrán en cuenta en el cálculo de atrasos y se calcularán diferencias de prestaciones de enfermedad y complemento de IT en el caso de que se hubiesen complementado las nóminas de los meses correspondientes al cálculo de atrasos. El proceso asociado al concepto retributivo es el código CRA que queremos asignar para el atraso. Y en el apartado Datos del sistema de liquidación directa, hay una serie de datos que serían obligatorios para este nuevo sistema de liquidación directa, que es la nueva forma de envío de los seguros sociales y que sustituye al envío del fichero FAN. Estos campos obligatorios serían la fecha de control, que determina qué año y qué mes se pagan los atrasos, y la causa del cálculo de los atrasos. Este también es un dato obligatorio en cada uno de los tramos del fichero de bases de la liquidación de atrasos L03 y esta causa tiene que ser la misma en todos los tramos y los meses liquidativos del fichero. Las diferentes causas que podemos seleccionar serían atrasos de convenio, normativa, disposición legal, acta de conciliación, sentencia judicial o cualquier otro título legítimo. En este caso, vamos a seleccionar atrasos de convenio. En esta siguiente ventana daremos de alta los conceptos salariales y el tipo de cálculo que queremos que nos realice esta guía de atrasos. Para insertar, con el botón derecho del ratón, seleccionaríamos el concepto, por ejemplo, salario base, pulsaríamos Intro y llegaríamos al campo tipo de cálculo. Existen varios tipos de cálculo. En este caso tenemos el primero, sería lineal. Calcula de forma automática la diferencia entre los precios calculados en los meses de la guía y los precios informados en la ficha del empleado actualmente. Al seleccionar este cálculo es necesario, por tanto, haber actualizado los precios en las fichas del empleado, bien sea mediante la aplicación de una nueva vigencia, como es el caso. Nosotros hemos creado una vigencia desde el 1 de enero del 2016 con fecha de aplicación abril del 2016 en la que se aplican los nuevos precios a los empleados, bien mediante la creación de esta nueva vigencia o bien manualmente o mediante otro medio. Otro tipo de cálculo es el porcentual. No es necesario haber modificado los precios de los empleados o las categorías, ya que el programa calculará sobre los datos ya guardados y, en este caso, según el porcentaje que indiquemos. Tenemos la opción de entrega a cuenta. Para que el concepto actúe de forma negativa, será necesario haber ido incluyendo en los cálculos anteriores un concepto de este tipo, para que calcule atrasos y, en este caso, reste estos importes de los posibles incrementos de otros conceptos, por ejemplo, mediante un concepto a cuenta convenio.
Y por último tenemos las diferencias a repartir. Este tipo de cálculo nos permite indicar para cada empleado y concepto el importe total a pagar, de tal forma que el programa realice una distribución automática proporcional del importe total entre todos los periodos de alta del empleado en los meses implicados en la guía de atrasos. Por ejemplo, nuestra guía va de enero a marzo. Si incluimos un concepto de diferencias a repartir de 300 euros, nos aplicará 100 euros a cada mes. Por último, pulsaremos Ejecutar y ya veremos la guía creada en formato ficha. En la cabecera de la guía vemos el código de empresa y la descripción. También vemos el código y la descripción del convenio, la fecha de entrada en vigor y de aplicación del convenio colectivo, en este caso desde el 1 de enero, pero la fecha de aplicación es 1 de abril, el año en el que se calculan los atrasos, el nombre de la guía y la descripción, y las fechas de control que hemos dicho que eran campos obligatorios. En la pestaña de datos generales aparecen el mes de inicio y de fin del cálculo de los atrasos. Si hemos indicado que es una guía de diferencias a repartir, pues tendremos activa esta pestaña de incidencias a repartir. La causa del cálculo de los atrasos, que en este caso serían atrasos de convenio. Aquí hemos indicado que sí queremos calcular las diferencias de enfermedad. Aquí también hemos indicado si queremos calcular diferencias de empleados dados de baja, si los atrasos son exigibles o no, y si la guía ha sido duplicada desde otra empresa. Si queremos calcular las bases de cotización en periodos de IT y el código CRA correspondiente. En la pestaña de componentes, aquí aparece el código y la descripción del concepto. La descripción se imprime en el sobre de nómina, el tipo de cálculo de los atrasos, si fuera porcentual el porcentaje, y como hemos dicho, si fuera por diferencias a repartir, tendríamos activa la pestaña de incidencias a repartir. Aquí el check de calcular siempre indica si los conceptos de tipo porcentual calculan siempre atrasos, estén o no forzados los importes de la nómina por incidencias. En la pestaña de incidencias a repartir, bueno, pues esta opción consiste en dar de alta un concepto e introducir qué importe para cada empleado queremos pagarle en esos 3 meses, y entonces el programa lo reparte automáticamente. Este proceso, como ven, es individualizado empleado por empleado. Y luego tenemos la pestaña de notas, donde podremos anotar comentarios o notas de interés relativos a la guía o proceso de atrasos que estamos creando. Una vez que tenemos creada la guía de atrasos, ya podríamos pasar a calcular el proceso de atrasos y listar los documentos correspondientes. ¿Cómo lo haríamos? Pues lo haríamos desde procesos, cálculos e informes. En la pantalla que se nos muestra, bueno, pues es posible realizar todas las operaciones relacionadas con los atrasos,
por lo que según las casillas de verificación que marquemos, así realizará la aplicación el cálculo, los borradores, los documentos de pago, que en ese caso son las nóminas, las relaciones de pago, que serían las transferencias, y la generación de los seguros sociales, que sería el fichero FAN. Pero en este caso, si ustedes utilizan el nuevo sistema de liquidación directa, ya no necesitaríamos marcar la opción de seguros sociales. Vamos a marcar también la opción de documentos de pago y vamos a seleccionar el empleado del cual queremos calcular los atrasos. En la siguiente ventana establecemos cuál sería la fecha en la que se van a calcular los atrasos y ahí en la parte inferior aparecen diferentes opciones. Eliminar el proceso de atraso si ya existía un atraso previo, excluir empleados mensuales o excluir empleados con cálculo de ajuste. Aceptaríamos y aquí veríamos el borrador de atrasos con un detalle de este empleado de los meses de enero, febrero y marzo, que es el periodo en el que calcularíamos los atrasos, desglosado por concepto retributivo y desglosando también sus bases de cotización, etcétera. Aquí vemos el siguiente borrador con totales, es decir, agrupado los 3 meses en un solo total. Y aquí ya veríamos su nómina de atrasos. Con esto ya tendríamos generado el cálculo de atrasos. En la versión 2015-66 incorporamos la posibilidad de gestionar el envío de las cotizaciones de atrasos mediante el nuevo sistema de liquidación directa. Se ha incorporado una nueva opción de menú dentro de la opción de atrasos, que es el gestor de procesos, sistema de liquidación directa, atrasos. El proceso a seguir es muy parecido al del gestor del mes normal, aunque tiene algunas particularidades que modifican un poco los pasos a seguir. Hay algunos aspectos a tener en cuenta antes de gestionar las liquidaciones L03 en el nuevo sistema de liquidación directa. En primer lugar, hay que tener en cuenta que en el nuevo fichero del sistema de liquidación directa no se admiten L03 plurianuales, igual que pasaba con el fichero FAN, por lo que si se calculan atrasos de varios años, se gestionará por separado en la liquidación de cada ejercicio. Esto significa que cuando nosotros nos vamos a la opción de calcular atrasos, si nuestra guía de atrasos fuese más de un año, tendríamos que crear una guía para cada año. Es a lo que se refiere esto. También es importante destacar la obligatoriedad de informar en el fichero de bases la fecha de control y la causa de los atrasos. Esto ya lo hemos visto anteriormente en el mantenimiento de la guía. Si nos vamos a la opción de atrasos, calcular atrasos, y accedemos a nuestra guía A01, aquí hemos rellenado tanto la fecha de control como la causa del cálculo de los atrasos. En este caso, la fecha de control determina el mes de pago de los atrasos y en la causa de atrasos, que también es un dato obligatorio,
en cada uno de los tramos del fichero de bases L03. Además, esta causa tiene que ser la misma en todos los tramos y meses liquidativos del fichero. Bueno, pues tenemos las causas que hemos visto al crear la guía: atrasos de convenio, normativa por disposición legal, acta de conciliación, sentencia judicial o cualquier otro título legítimo. Volvemos otra vez al gestor de procesos. Accederíamos. En ese caso, tendríamos que establecer cuál es el ejercicio en el que hemos calculado los atrasos, la empresa, y en este caso seleccionamos la guía, que es la A01. Al pulsar Ejecutar, ya nos aparece el gestor de procesos de atrasos. Como hemos dicho, la forma de utilizarse es similar al gestor de procesos para el sistema de liquidación directa normal. Y desde aquí ya podríamos seleccionar el atraso y podríamos ir a procesos, iniciar liquidación. Esto nos generaría un fichero de bases que deberíamos de remitir a través de la aplicación Siltra.